Buenas noches, hermano. Dios te bendiga. Felicidades a los criollos de Cagua, el equipo campeón de la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico. Felicidades a todos mis hermanos de Cagua. Celebramos este triunfo y felicidades a todos los, ¿verdad? Los boricuas que estaremos representados en el equipo criollo allá en la Serie del Caribe, esperando, ¿verdad? Que si el favor de Dios nos acompaña, podamos tener también ese campeonato del Caribe. ¿Verdad? Y a todos los hermanos latinoamericanos que estarán allá también con honor y honra, representando dignamente a sus países. Bueno, el ministerio de Jesucristo fue un ministerio que tuvo su momento culminante y magistral en la cruz del Calvario, porque ahí fue donde el Señor Jesús redime a la humanidad de sus pecados, redime y reconcilia con el Padre a aquellos que el Padre escogió para la salvación. Y un dato muy particular del ministerio de Jesús es que iba proclamando de ciudad en ciudad la palabra esperanzadora, la palabra de justicia, la palabra liberadora al ser humano de sus propias cadenas y barreras, la palabra que brindaba esperanza y transformaba de una vez y para siempre la vida, el corazón y el alma del que escuchaba esta palabra que provenía del Señor. Bueno, entonces, el ministerio de Jesucristo también iba acompañado de muchas señales, prodigios y milagros. Era el escogido de Dios, por lo tanto, evidencia en los milagros de que Dios estaba con él. Había sanidad, había liberación, había sanidad del alma, tantas cosas que hizo Jesús en favor del pueblo y caminó junto al pueblo. Hoy en el siglo XXI es paradójico porque el ser humano vive la época más moderna que jamás haya experimentado la humanidad, con la mayor tecnología disponible, el mayor conocimiento científico. La ciencia está muy avanzada, los adelantos de toda índole, el conocimiento, el comercio, la sofisticación de la cultura. Todo tiende a indicar que el ser humano vive en un panorama y en un escenario favorable que le brindaría felicidad, pero no es así. Hay muchos problemas sociales, muchos problemas en el interior de seres humanos que no son felices, viven en depresión, viven sin sentido y sin esperanza. Y nos corresponde a nosotros los creyentes emular a nuestro Señor Jesús y brindar esperanza. No nuestra esperanza, no son mis palabras, sino la esperanza de la palabra del Señor. Aquí está la palabra. Y quien toca el corazón y ese vacío existencial y esa necesidad profunda de transformación en los corazones, el alma y el espíritu de cada ser humano, no son mis palabras, sino es el poder del Espíritu Santo que obra en el corazón de esa vida por voluntad del Padre. Usted simplemente es el instrumento, la vasija de barro que utiliza el Señor para compartir un tesoro que es el Evangelio. Y el Evangelio es esperanza, es liberador, no es condenador, es liberador. Ciertamente el ser humano necesita un acercamiento al Señor, no que le alejemos. El Evangelio no es para alejar a la gente de Dios, para acercarlos a Dios, porque Dios les ha escogido para la salvación. Hay unos versículos de la palabra que me gustaría compartir con ustedes. El primero, Mateo capítulo 11, el Evangelio de Mateo capítulo 11, versículo 28. De la Nueva Traducción Viviente dice: luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. En una traducción, en el lenguaje actual, el mismo versículo dice: ustedes viven siempre muy angustiados y preocupados. Vengan a mí y yo los haré descansar. Comparto también en Job
capítulo 33, versículo 26. Job, sabemos la historia de Job, un hombre justo, piadoso, pero enfrentó una gran dificultad, un gran reto en su vida y experimentó a Dios cara a cara en medio de su dolor y quebranto. Y en el libro de Job documentado está este versículo que dice: hará súplicas a Dios y Él lo atenderá. Con alegría verá a Dios cara a cara y cantará a los hombres la bondad de Dios. La oración del justo tiene poder. Orar es hablar con Dios, es hablar con el Eterno, con el Padre, el Creador de todo. Y en la oración ocurren milagros. La oración es sanadora. Quizás no sepamos muy bien cómo conectar con el Padre. Relax, don't worry. El Padre conectará contigo. Separa ese espacio. Pídele a Dios desde lo más profundo de tu corazón. Te amo, Dios. Señor, ten misericordia de mí. Ayúdame. Y verás a Dios cara a cara. Y contarás a los hombres la bondad de Dios. Dios es bondadoso y es bueno. Culmino con el Salmo 23, versículo 3 de la Nueva Traducción Viviente. Dice: Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. El poder de Dios, la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo, que tú lo tienes creyente, está contigo, te acompaña. Es esa conciencia que te redarguye. El Espíritu Santo es poder de Dios y ese poder te permite experimentar a Dios aún en medio de esos vacíos existenciales, de esa falta de comprensión de lo que ocurre en tu vida. Dios renueva tus fuerzas. Y con la oración, Dios te permite ver y contemplar la bondad de Dios. Y al final del proceso, el nombre del Señor será glorificado en tu vida. Que nos ayude el Señor, nos anime para seguir siempre hacia adelante. Y una manera extraordinaria, quizás, de salir de una depresión, de una tristeza, de una falta de coherencia y sentido en la vida, de no encontrarse con uno mismo, es hacer un alto quizás en tu dolor y comenzar a mirar al otro y comenzar a dejarte usar por Dios para suplir las necesidades de otro. No tiene que ser económica. Si es económica, amén. Pero ora por alguien, comparte la palabra del Señor de esperanza, no de exclusión, de la salvación y de la inclusión con alguien que necesite, que esté quebrantado. ¿Verdad? No le sigas hablando de su quebranto o de lo mal que está. No. Háblale de la esperanza de que en Cristo hay transformación y restauración en todos los aspectos de nuestra vida, porque Dios quiere que vivamos una vida plena en Él, no con todos los lujos ni todas las comodidades, ¿verdad? Si Él te bendice de esa manera, pues amén, pero plena, feliz, rebosante en felicidad, porque te acompaña el Señor. Comparte esta palabra de la manera que sea. Dios siempre te dará el medio. Puedes visitar los hospitales si te gustan los hospitales. Podemos ir a las cárceles, porque hay almas que sufren en las cárceles y no somos quienes para cuestionar sus errores, porque eso no es lo que Dios espera de nosotros. Dios lo que espera es que llenemos el vacío de esas almas, porque son almas de salvación y Dios quiere también salvarles y redimirles a las personas que tenemos a nuestro. Mira a su alrededor, cuántas personas están en necesidad, y algo, por mínimo que sea, usted puede hacer. Déjese utilizar por el Señor. Ayude en su comunidad de fe, en su iglesia, en su parroquia,
en alguna organización sin fines de lucro, sino usted mismo. Y pídale a Dios dirección para que te permita ser útil y de bendición a otras personas, porque saciando el alma hambrienta y de sediento, el Señor te saciará con mucho bienestar. El Señor mirará, ¿verdad? Y se agradará de ese actuar bondadoso, y verás su bondad y su compasión también en tu vida, y se encargará Dios mismo de tu necesidad. Dando a otro es como se recibe. Bendito sea Dios, bendita sea su sagrada presencia, su sagrado espíritu y la salvación provista por el Señor Jesucristo y su santa palabra que nos anima, nos restaura, nos redime, nos fortalece y nos da la sabiduría y la fuerza y la resiliencia para, no importa, a pesar de los pesares, seguir hacia adelante, firmes, confiados en el Todopoderoso. Hay poder en el nombre de Jesús. El nombre de Jesús es poderoso, sana, liberta y restaura. Dios te bendiga, hermano. Excelente semana. Que la gracia, el favor y la bondad de Dios sean rebosantes en tu vida y con toda tu familia y los que te rodean, y puedas experimentar el favor y la gracia de Dios. Buenas noches.